pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El título nuevamente de mi mensaje es una pregunta. No conteste, porque yo se la voy a contestar con la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿se puede perder su salvación? Y para comenzar, quiero pintar por ustedes un escenario, pero este escenario, hermanos, en realidad, en la realidad, lo he visto repetidas veces. Vamos a, por un momento, imaginar en una persona, y esta persona es una persona inconversa, está en el mundo y vive en fornicación, en la inmoralidad sexual, es borracho, va a las fiestas, básicamente está viviendo una vida mundana, no es salvo, no conoce a Cristo, no conoce la palabra de Dios. Y un día, un hermano de la iglesia tal vez lo invita a la iglesia o llega a su casa, le evangeliza y acepta la invitación, viene a la iglesia y cuando llega, ve que todo es diferente, los hermanos son muy amables y empieza a oír los cantos y le gusta la música y le gustan los cantos y oye por primera vez una predicación clara de la palabra de Dios y le gusta y le interesa. Y empieza a venir a la iglesia, ya después de varias veces levanta la mano y hace una profesión de fe, alguien le da buenos consejos y acepta a Cristo y en unas semanas después decide bautizarse. Ya con el tiempo empieza a servir en la iglesia y luego hasta aún empieza a salir a ganar almas en el evangelismo. Y ya está en la iglesia por 2 años y de repente, o poco a poco, deja de venir a la iglesia. Ya no viene. Abandona sus ministerios. Se va. Y ¿verdad que a veces eso sucede? Y se va de la iglesia y luego con el tiempo oímos que ese hermano, que pensábamos que era hermano, ahora ha regresado a lo de antes. Otra vez en el sexo inmoral y en la fornicación y tal vez aún en la droga. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, las personas o los que tienen tiempo en el Señor saben que hay 3 teorías. Ahora, 2 teorías son teorías posibles, una no es posible. Pero alguien diría, tal vez realmente nunca fue convertido, nomás tuvo una experiencia emocional, pero realmente nunca había nacido de nuevo, realmente nunca hubo un cambio en el corazón, tal vez nunca fue salvo. Otra persona diría, tal vez es un hijo pródigo, ha recaído en el pecado y un día va a regresar arrepentido de haber dejado al Señor en el primer lugar y aún después tal vez de haber sufrido la disciplina del Señor. Y otra persona diría, yo sé lo que pasó. Esa persona era salvo, era cristiano, antes tenía la vida eterna, pero ya la perdió. Ya perdió la salvación. Ya no va a ir al cielo. Antes iba a ir al cielo, pero ya no va a ir al cielo. Y bajo esta creencia, hay algunas denominaciones o grupos que creen en esta idea o esta teoría que se puede perder la salvación. Los pentecostales, la Iglesia de Cristo, los nazarenos, asambleas de Dios, creen que eso es una posibilidad, que uno puede ser salvo con Cristo en el corazón, pero ya lo perdió, ya perdió la salvación. Ahora, déjenme contestar esas 3 teorías. Primero, hermanos, es posible que una persona, miembro de la iglesia, jamás fue salvo. Nunca fue salvo. Hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Juan, si quieren apuntarlo, no vayan, escuchen palabra de Dios. Pero en 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, es posible que alguien que se va nunca había sido salvo, nunca había aceptado a Cristo. ¿No es cierto, hermanos, que el Señor Jesucristo una vez dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, Cristo mismo dice que va a haber personas que aparentemente son cristianos o salvos, haciendo grandes obras, pero nunca fueron salvos. Hebreos capítulo 6 habla de la persona que gustó del don celestial y recayó. ¿Por qué? Porque nomás había gustado del don celestial, pero nunca fue salvo. Oigan, hermanos, Judas, ¿verdad que predicó? Judas echaba demonios y hacía milagros. Si no fuera así, hermanos, los otros discípulos que estaban haciendo lo mismo lo habrían mirado. Judas, ¿qué pasó? Nosotros estamos echando demonios y sanando. ¿Y qué pasó contigo? Él también predicaba. Él también echaba demonios. Él también sanaba a la gente, claro, en el nombre del Señor, pero nunca fue salvo. Hace varios años, hermanos, hay 3 campamentos de conferencia cristiana aquí en California. 3 campamentos muy grandes. Uno se llama Forest Home, uno se llama Lake Hume, o Hume Lake, y otro se llama Mount Hermon. Mount Hermon está en las montañas de Santa Cruz. Los seniors, los que están en el último año de la escuela, van a Santa Cruz, parece que en abril, y otras áreas ahí. Yo trabajé 4 veranos en ese campamento. Pasé 1 año de mi vida ahí, sirviendo al Señor. Esto fue hace muchos años. Y una de las muchachas que trabajaba ahí en ese campamento, ella estaba encargada de la música, era una morenita, con una pelo así de lo que llaman fro, ¿verdad? Muy grande, pero era en aquellos tiempos de los años, bueno, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? El hermano Atanasio ya tenía 30 años en aquel tiempo, pero yo era joven todavía. Y ella dirigía la música. Yo me acuerdo de haber orado con ella. Y ya después, ella pasó 2 veranos ahí, yo trabajé 4 veranos y pues perdimos contacto. Y ya pasaron varios años y un día prendí la tele. Ahí estaba ella, como dando una oratoria muy fuerte, en un parque con cientos de personas así, hablando de los derechos de las lesbianas y homosexuales. Trabajaba en un campamento cristiano y ahora promoviendo. Me topé con ella por Facebook hace como 2 años y me dijo que ahora era lesbiana, era profesora en la universidad y que había regresado a su religión de los indios, porque ella tenía lo que se llama de la tribu Choctaw y había regresado a la religión de ellos. O sea, ya no profesaba su fe en Cristo. ¿Qué había pasado? Yo creo, hermanos, y la Biblia lo dice claramente, que hay personas que vienen a la iglesia, pueden pasar tiempo en la iglesia y se van, no porque hayan perdido la salvación, sino porque nunca fueron salvos, nunca fueron convertidos. El Espíritu Santo realmente no moraba en su corazón. Entonces sí, es posible que una persona que se va nunca había sido salvo. Ahora, hay otras personas que se van y van a regresar porque son hijos pródigos. Han recaído en el pecado y se han apartado, pero un día van a regresar arrepentidos. ¿Verdad que nuestra propia obra eso ha sucedido? Hay hermanos que se fueron por un tiempo, ¿verdad? Yo nunca les pregunto de su vida, pero ahí están afuera. Y luego vuelven a la obra del Señor. Y lo hemos visto aquí, lo estamos viendo ahí en la puente y también una familia allá en el monte también. Hay personas que se van y lo vemos en la Biblia, hermano, pero luego vuelven. ¿Se acuerda de Abraham? El amigo de Dios, pero descendió a Egipto y vivió en Egipto por varios años. Mentía hasta durmió con su sierva y por eso
tenemos tanto problema en el Medio Oriente en hoy día. Y luego Lot. Dice la Biblia que era justo, segunda de Pedro. Pero allá en Sodoma y Gomorra vivió años viviendo una vida mundana. Y después hasta se emborrachó y cometió incesto con sus hijas. ¿Se imagina? Sin embargo, la Biblia dice que era salvo. Se apartó por un tiempo. David, hermanos, con un corazón conforme al corazón de Dios, hermano, pero hubo un tiempo cuando fue a vivir con los filisteos, 1 año, 4 meses, y luego más adelante en su vida, ¿se acuerdan? Que miró abajo a una muchacha, a una señora bañándose. La codició en su corazón, cometió adulterio con ella y mandó a su esposo a la frontera de la guerra para que muriera. ¿Se acuerdan? Pero David era salvo. Entonces, es posible que cuando alguien se va, nunca había sido convertido. O es un hijo pródigo y algún día va a regresar. ¿Se acuerdan del fornicario? 1 Corintios capítulo 5. Cometiendo, básicamente era incesto porque era pecado con su madrastra, gracias, con su madrastra. Pero fue restaurado a la iglesia, según Corintios. Hace 2 semanas me pude comunicar con un muchacho que había ganado a Cristo hace muchos años. Cuando estuve en otra iglesia, hace muchos años. Y yo me acuerdo que sí, él dejó los caminos del Señor. Pude comunicarme con él. Y le pregunté, si él había regresado a los caminos del Señor. Y él me mandó este mensaje. Me dijo, por su gracia, yo y mi familia estamos sirviendo a Dios. Mi esposa y yo pertenecemos a una iglesia aquí en Dallas, Texas, bautizados y en una buena iglesia. Yo dejé a Dios en mis años 20, pero regresé a Él después de una vida llena de pecado. Dios me mostró que no hay vida sin dejar que Dios gobierne mi vida. Ahora mi vida y la de mi familia pertenecen a Dios 100% ahora. Yo puedo escribir un libro de vivir en el condado de Orange hasta Las Vegas, haciendo muchas decisiones que afectaron toda mi familia. Pero gracias a Dios que vi la luz otra vez y me alegro de encontrarlo otra vez y ver que está haciendo la obra del Señor. Hay personas que se van. Gloria sea al Señor, que uno puede siempre regresar a los caminos del Señor. Pero la tercera teoría, regresando a mi escenario que les pinté al principio. Hay personas que se van porque nunca fueron salvos. Hay personas que se van porque son hijos pródigos y un día van a regresar. Pero hay otras personas, hermanos, o lo que quiero decir es que la tercera teoría no es una posibilidad. Es imposible. Si usted ha sido salvo, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, siendo hijo de Dios, es imposible perder su salvación. Y aquí en este versículo es una de las muchas promesas que no solamente nos enseña cómo ser salvos por medio de la fe, creer en Él, pero también nos explica que es imposible perder la salvación. No vendrá a condenación. Juan 5, 24. Ahora, lo que yo quiero hacer con el tiempo que me queda, mi introducción fue más larga que mi mensaje. Quiero que piensen en esta doctrina de la seguridad de salvación, o también esta enseñanza que también se llama una vez salvo, siempre salvo. También se llama la perseverancia de los santos siendo los creyentes. Quiero que imaginen por un momento esta doctrina o esta enseñanza como una plataforma sostenida por 5 pilares. Vamos a ver cuáles son esos pilares bíblicos que sostienen esta enseñanza que nunca podemos perder la salvación. Vamos a ver por qué esto es tan importante. Pero el primer pilar quiero que escriban, y lo pueden escribir en su boletín, pero en esta primer columna o pilar sosteniendo esta doctrina o esta enseñanza, escriba estas palabras. Las palabras vida eterna significan vida para la eternidad. Ahora, yo sé que es muy sencillo, ¿verdad? Las palabras vida eterna significan, falta la N ahí, no la puse ahí, pero significan vida para la eternidad.
Esta palabra, hermanos, para la vida eterna, la palabra eterna significa por los siglos. Eternamente. Pues eterna, como dice aquí en la Biblia. O sea, hermanos, significa que la vida que hemos recibido al aceptar a Jesucristo es vida perpetua, vida infinita, vida sin cesar, vida imperecedora, vida interminable. 60 veces, hermanos, hablando de la vida eterna, 60 veces la palabra eterna está pegada a la palabra vida. 60 veces. Quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, enfatiza que esta vida que ahora tenemos en el Señor, ahora que somos salvos, es por los siglos y los siglos y los siglos. De otra manera, tendríamos que llamarle vida condicional, vida temporal, vida provisional, vida tentativa, vida hasta que pequemos. Entonces tendremos que cambiar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida condicional. ¿Lo dice así? Vida eterna. La misma palabra eterna significa que la salvación, la vida eterna, jamás se pierde. Si usted realmente ha sido salvo, ¿verdad? Gloria sea al Señor, no se nos quita, amén. Escriba entonces en ese pilar. Las palabras vida eterna significan vida para la eternidad. Hay otro pilar que sostiene esta doctrina. El segundo pilar es este. Las Escrituras prometen que no la podemos perder. Claramente. Las Escrituras prometen que no la podemos perder. Ahora, quiero que, ya que estamos en el libro de Juan, hermanos, y solo leímos un solo versículo, quiero que vean Juan 3:16. Estamos en Juan. Vamos a ver 4 versículos en Juan. Las Escrituras prometen que no la podemos perder. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, no se va a perder. Es una promesa, hermanos. Vayan a un texto más claro. Juan 6:39. Estamos en el libro de Juan, quiero que lo vean. Juan 6:39. Dice aquí, hermanos, Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, claro, con fe, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Son promesas del Señor, hermanos. Y Dios no retracta, no retira sus promesas. Es claro aquí. No va a perder ni uno solo, hermanos, si usted verdaderamente es salvo. Vamos a ver un versículo aún más claro. Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27 dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas, hermano? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, en griego la palabra es nadie o nada. Ni nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos no solamente, hermanos, en las manos de Jesucristo, sino también en las manos del Padre. Pues claro, porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Amén. Entonces Dios, hermano, nos protege. Nada nos puede quitar de la mano del Señor. Esto trae seguridad al corazón. Porque si no fuera por Dios, si no fuera por el Señor Jesucristo, hermanos, todos aquí habríamos perdido la salvación desde hace tiempo, hermanos, por el pecado y por la rebeldía, cosas que hemos hecho que nadie se da cuenta. Palabras que hemos dicho, cosas que hemos visto, acciones que hemos cometido. Si fuera, hermanos, por nosotros, hubiéramos perdido la salvación desde hace tiempo, hermanos. Pero la salvación depende de Dios y estamos en las manos de Dios. Me gusta pintar, ayúdame con este micrófono. Estamos en las manos de Dios. Bueno, póngalo aquí porque están filmando.
Podemos caer. Pero ¿verdad que todavía estamos en las manos de Dios? No debemos de caer. Debemos hacer todo lo posible a no caer. Pero aun si caemos, estamos todavía en las manos del Señor. Entonces, las Escrituras prometen claramente que la salvación no se pierde. La vida eterna no se pierde. Vayan rápido a Romanos 8 y termino punto 2. En Romanos 8. Este versículo, hermanos, es hermoso. Romanos 8, 38, dice el apóstol Pablo, después de Juan, hermanos, sigue el libro de Hechos y luego Romanos 8, 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, hermanos. Por eso hay algunos aquí que por un tiempo se separaron. Regresaron tal vez a un mundo que antes ni conocía. Estuvieron un tiempo allá en el mundo, en Sodoma, en Gomorra. Pero ya con el tiempo no podía, no puedo quedarme, no me siento a gusto. Los deleites del mundo son temporales. Pero ya que uno tiene la morada del Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo no lo deja en paz. Y con el tiempo vuelve a los caminos del Señor. O si no vuelve, Dios le quita su vida y lo lleva al cielo. Para que usted no siga avergonzando el nombre del Señor Jesucristo. Eso es otro mensaje. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la palabra de Dios es muy clara. Las Escrituras, pongan ahí en ese pilar. Las Escrituras prometen que no la podemos perder. Pilar número 3. Que sostiene esta enseñanza, que la salvación no se pierde. El tercer pilar, el cristiano nacido de nuevo será siempre hijo de Dios. El cristiano nacido de nuevo será siempre hijo de Dios. Quiero que vean, ya que estamos en Juan 3. Juan 3. Aquí en la práctica, el Señor Jesucristo hablando con el maestro judío Nicodemo, dice en Juan 3, voy a abreviar la narrativa aquí. Versículo 3 dice 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que yo te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, hermanos, por los siglos, será hijo de Dios. Miren, hermanos, yo tengo una hija ahora, gloria sea al Señor. Mi hija algún día se va a casar. ¿Sigue siendo mi hija? Que Dios lo prohíba. Pero aun si mi hija deja los caminos del Señor, sigue siendo mi hija. Hasta Nicodemo le dijo: ¿cómo es que un hombre puede entrar otra vez y ser no nacido? De igual manera, hermanos, el cristiano una vez nacido no puede ser no nacido. Porque por los siglos ya somos hijos de Dios. Ahora, nuestro comportamiento varía, pero la relación no. ¿Me están escuchando, hermanos? Tal vez algunos aquí tienen hijos fuera de los caminos del Señor. Soy un poco más sensible ahora que soy casado y tengo una hija, aunque no tengo hijos adolescentes y no tengo hijos, claro, que se han apartado. Pero ahora soy un poquito más sensible, porque ahora soy padre. Y me duele pensar que mi hija se podía apartar de los caminos del Señor, tal como a algunos de ustedes les duele.
Ahora, si ese hijo si realmente mostraba fruto de la salvación algún día, va a regresar. Usted tiene que orar por él. O posiblemente nunca fue salvo. Usted tiene que orar y ayunar y tratarlo como un inconverso y para que reciba a Cristo como su Salvador personal. Amén. Pero hermanos, una vez que uno es hijo de Dios o hija de Dios, esa relación es por los siglos, hermanos. Nunca cambia. Donde quiere que esté, a pesar de su estado espiritual, aunque su comunión con Dios sea pobre, su relación con Él es permanente. Por eso, si algún día se aparta, va a regresar. Porque ya sabe que es hijo de Dios. No puede seguir en el mundo. No puedo estar seguro, no puedo estar a gusto en este mundo. Yo soy hijo de Dios. Puede regresar. Tristemente, a veces cuando uno se aparta, en la mayoría de los casos no quieren volver a la misma iglesia, por pena. Pero verdad, hermanos, que cuando alguien vuelve a los caminos del Señor y regresa a esta iglesia, ¿verdad que lo seguimos amando? ¿Verdad que le damos una bienvenida? ¿Verdad que lo tratamos bien? ¿Lo amamos en el Señor? Así que, si algún día no lo haga, pero si algún día usted se aparta, quiere probar el mundo, y luego se da cuenta que no es como lo pintan, vuelva a esta iglesia, vuelva a su pastor. Vuelva a su pastor de joven. Vuelva a la iglesia donde usted nació de nuevo, hermanos. En el tercer pilar de esa enseñanza, escriba: el cristiano nacido de nuevo siempre será hijo de Dios. 2 pilares más y me callo. Pilar número 4. Dios siempre termina las obras que comienza. Dios siempre termina las obras que comienza. Quiero que vean Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Me encanta este texto. Por un tiempo era mi versículo que guiaba mi vida, tal vez podemos decir. Pero dice aquí, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el rapto, es el día de Cristo. El día de Jehová, el día del Señor es otro día. Pero cuando se habla de Cristo, está hablando del rapto, cuando Cristo venga por su iglesia. Quiere decir, hermanos, que esa obra que comenzó en usted, la va perfeccionando hasta que Él venga por usted. Sea por muerte, pues sea por rapto, Dios va a seguir conformándolo a la imagen del Señor Jesucristo, hermanos. Y es un proceso que Él comenzó, que va a terminar. Oye, hermanos, la salvación es obra de Dios. En Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová. Ahora, si la salvación es obra del hombre, claro, que puede fracasar. Pero si es obra de Dios, hermanos, Dios termina lo que Él comenzó. En una predicación, en una conferencia, un avivamiento, un pastor, un predicador había sido invitado y estaba predicando. Y cuando terminó de predicar, un borracho vino caminando. Y le dice al pastor: pastor, usted me salvó hace años. Y el predicador le dijo: sí, yo lo salvé, porque si Cristo lo hubiera salvado no estaría así. La salvación es del Señor. Entonces, si es obra de Dios, lo que Él comienza va a terminar. Por ejemplo, hermanos, ¿verdad que somos nuevas criaturas? La primera creación de Dios fue cuando Dios hizo el mundo. ¿Verdad que lo podía haber creado así nomás pensarlo? Con un pensamiento. Pero lo hizo en 6 días y descansó o reposó el 7º día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que Él comenzó, terminó. Nosotros somos la nueva creación, nuevas criaturas. Lo que Él comenzó. Aunque Él podía perfeccionarnos así, en su soberanía ha decidido pasar toda nuestra vida mientras nos sometemos a Él y nos va perfeccionando hasta que seamos más como Él. Amén. En México, hermanos, y ustedes que son de diferentes países, siempre hay, en donde quiera, hay casas
y edificios medio construidos. ¿Verdad que no es así? Aquí en 3 meses, ahí cuando hicieron eso de esa tienda de carros o estos edificios aquí atrás, en 3 meses ya, de repente ya están. Aquí por las pólizas y por las reglas y ya que hay dinero, lo que la gente comienza aquí termina. En México, cuando uno va a México, por donde quiera, casas medio construidas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero. O la gente pierde interés. Dios no es así. No hace bancarrota. Y Él siempre termina lo que Él comienza. Y eso, yo no sé de usted, hermano. Tal vez usted no está más avanzado en esa construcción divina como quiere estar. Pero Dios va perfeccionando. Por lo menos no somos como antes éramos. Pero todavía no somos lo que vamos a hacer. Pero por lo menos Dios va a terminar lo que ha comenzado. Porque Dios termina lo que Él comienza. Romanos 8:30, no vayan ahí. Pero Dios, allí dice, lo que Dios predestina, luego nos llama, y luego nos justifica, y luego nos glorifica. Quiero que lo vean, hermanos. Quiero que vean Romanos 8:30 y vamos a terminar en 5 minutos. Pero en Romanos 8:30, miren lo que dice. Hablando de nuestra experiencia, hermanos, aquí dice, a los 8:30, Romanos 8:30, y a los que predestinó, vamos a, por el momento, por falta de tiempo, vamos a ponerlo así, lo que Dios ha escogido. Porque sabe, hermanos, que desde la eternidad, Dios lo tenía en mente. Desde la eternidad, Dios sabía que lo iba a salvar. Amén. Entonces, lo que Dios predestinó, mire lo que pasa aquí, o lo que dice aquí, a los que predestinó, a esos también llamó. O sea, desde la eternidad, Dios tenía planeado salvarnos. Pero luego en la historia de nuestra vida, nos llamó. Oímos el Evangelio. Alguien vino a la puerta. Alguien nos invitó. Escuchamos palabra de Dios. Dios nos llamó por medio de su palabra. So, primero nos escoge, nos predestina, luego nos llama y luego, ¿qué dice allí? Nos justifica. En el momento que aceptamos a Jesucristo, Dios nos justificó. Pero luego dice también, a estos también glorificó. Pero tiempo pasado. ¿Por qué tiempo pasado? Porque el hecho de que nos va a glorificar un día es tan seguro que en el griego lo ponen en el tiempo pasado. Es algo tan seguro, y cuando algo es tan seguro, el escritor lo pone en el pasado como si fue algo ya que ya había pasado, porque es tan seguro. Entonces, hermanos, si Dios lo llamó, usted aceptó, fue justificado, un día Dios lo va a glorificar. Quiere decir que va a recibir su nuevo cuerpo, va a ir con el Señor. Dios termina lo que Él comienza. Y termino con el último pilar de esta enseñanza, que la salvación no se pierde. Escriba en el último pilar que sostiene esta enseñanza, esta plataforma, esta doctrina. Escriba ahí, el Espíritu Santo nos ha sellado hasta que venga Jesús. El Espíritu Santo nos ha sellado hasta que venga Jesús. Vamos a buscar 2 textos en Efesios y terminamos. Efesios capítulo 1, Efesios 1. Quiero que vean en Efesios 1 primero. Efesios 1, versículo 13. Y vamos a ver que el Espíritu Santo usa 3 actividades para asegurar nuestra salvación final. En 1:13 dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o la garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora vean Efesios 4:30 y voy a explicar estos textos. Efesios 4:30. No son textos complicados como van a ver. En Efesios 4:30 dice, no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso es cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nuestros cuerpos sean redimidos, cambiados, glorificados, resucitados. Veamos, hermanos, miren, el Espíritu Santo, Él nos mantiene salvos. Por tres maneras, o por medio de tres actividades. Primeramente, Él está con nosotros para siempre. Ahora, no leímos el versículo, pero en Juan, Cristo hablando dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, hermanos, el momento que usted aceptó a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Y dice el Señor Jesucristo que se va a quedar ahí, hermanos. No se va, y luego viene, se va como en el Antiguo Testamento. Eso sí pasaba. Pero ahora en esta dispensación, el momento que uno recibe a Dios, Cristo viene por medio del Espíritu Santo y Él vive en nosotros y no nos deja. Él está con nosotros para siempre, hermanos. Pero luego en esos textos que leímos, vemos también que el Espíritu Santo es las arras de Dios. Arras significa la garantía. Básicamente es el enganche. Y ustedes que tienen casa, han puesto, cuando compraron su casa o su carro, dieron un enganche, ¿verdad? Y ese enganche es la seguridad o la garantía que viene, hay más por venir, ¿verdad? Más pagos, te va a seguir pagando. Pero es una garantía. Tanto de que, si fue una casa, 10,000, 20,000, 30,000, para comenzar. Pero eso asegura al banco que usted está en serio y que va a seguir pagando. El Espíritu Santo es nuestra garantía, es el enganche que hay más por venir. Y Dios nunca hace bancarrota. A veces no terminamos de pagar el carro porque se nos acaba el dinero. A veces nunca poseemos la casa porque se nos acaba el dinero. No la podemos comprar siempre. Pero Dios nunca hace bancarrota. Y si Él nos ha dado la garantía, el enganche del Espíritu Santo, todo lo demás que está por venir, sí viene por seguro. Pero luego también, en el texto que leímos, el Espíritu Santo es el sello. Pásame una de esas Biblias negras ahí, por favor. Gracias. Esta Biblia tiene un sello. Berean Bible Baptist Church, Iglesia Bautista Bíblica Berean. Si uno de los jóvenes, yo sé que no lo van a hacer, la llevan a la casa, ¿a quién pertenece esta Biblia? A la iglesia, no a usted. Pertenece a la iglesia porque tiene el sello de la Biblia. El Espíritu Santo es el sello de posesión en nuestra vida. Pertenecemos a Dios, en donde quiere que estemos. Cuando Cristo venga, nos va a raptar al cielo, amén. Pues pertenecemos a Él. Entonces, hermanos, nuestra salvación es segura. Ahora, con eso en mente, simplemente les voy a dar, termino en un minuto. Dele gracias a Dios que su salvación es segura, hermanos. De nuevo, si hubiera sido por su pecado, joven, si hubiera sido, hermano, hermana, por lo que ha hecho usted, aún siendo salvo, aún después de haber aceptado a Cristo, hay unas cosas que usted ha dicho, unas cosas que ha visto, algunas cosas que ha hecho, unas palabras que han dicho, lugares, acciones sucias, feas, pecaminosas, que le darían mucha pena si las pudiéramos ver aquí en esta pantalla. Si hubiera sido por nosotros, habríamos perdido la salvación desde hace mucho tiempo. Pero gloria sea al Señor que nuestra salvación es segura. Ahora, nunca aproveche de la seguridad de su salvación para ir nomás a pecar. Pues un cristiano no piensa así. Un cristiano verdaderamente salvo no piensa así. Pero esta doctrina también nos asegura que si algún día se aparta del Señor, y ha sucedido en nuestra iglesia, me da tristeza, me da pena cuando alguien se va, un joven, una jovencita, se va. Acuérdese que siempre
puede volver al Señor. Porque su salvación todavía está ahí. Su comportamiento no ha sido bueno. Pero esa relación todavía está ahí. Por eso algún día, yo estoy orando por algunas personas que se han ido a la iglesia, tal vez por el pecado, por X razón. Estoy orando. Yo oro, bueno, perdóneme. Pero usted cree que voy a estar diciendo, Señor, que tenga mucho éxito y que todo esto funcione. Señor, te pido para que les vaya mal. Que fracasen. Que no tengan éxito. Porque si pueden tener éxito, entonces toda la iglesia va a estar pensando, pues podemos violar los principios de Dios y todo nos va bien. Quiere que les vaya mal. Y que aprendan. Que el mundo no es lo que prometen. O lo que dicen. Y que vuelvan, Señor, por favor, un día a los caminos del Señor. Pero ya que la salvación es permanente, usted siempre puede volver a los caminos del Señor. Amén. Esos son los consejos. Por esta doctrina, hermanos, y si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, es porque tal vez no ha entendido el Evangelio y no ha creído. Quiero que sepa que la salvación no es por sus obras y méritos. Por eso usted está inseguro, porque sabe cómo su vida es. La salvación es de Dios. Usted simplemente tiene que reconocer que es pecador. Cristo ya pagó ese pecado en la cruz de Calvario hace 2000 años. Él pagó su boleto al cielo. ¿Es tan fácil? No tan fácil, porque le costó la tortura de la cruz en el Señor. Y claro, una vez que aceptamos a Cristo, vamos a querer vivir para Él. Pero en sí la salvación es por la pura gracia del Señor, por medio de la fe. Reciba a Cristo esta mañana. Diga, Señor, yo soy pecador, yo no quiero ir al infierno. Ahora entiendo que tú moriste por mí. Ven a mi corazón. Entonces yo le invito a que cierren sus ojos, todos con ojos cerrados, hermanos, rostros inclinados.